maldad. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente para darle continuidad a este estudio de Apocalipsis en su capítulo 16. En el estudio, la enseñanza pasada, vimos la primera parte de lo que corresponde a Apocalipsis 16, versículo 19, que tiene que ver con la primera parte de la séptima copa de ira. Entonces ya vimos la parte 1. La parte 1 la finalizamos, donde decía: las ciudades de las naciones cayeron, las ciudades de todo el mundo se derrumbaron, se acabó el tiempo de los gentiles paganos. Vimos unos versículos y de pronto, pues a manera de recorderis, le damos el versículo 19, que dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, continuando con este estudio, después de lo que vimos de las naciones que cayeron, dice así, en este versículo también: y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Esta parte, en la traducción al lenguaje actual, dice: Dios no se olvidó de Babilonia, sino que la castigó terriblemente con todo su enojo. Entonces serviría hasta de ejemplo de cuando nosotros hacemos cosas malas y que como que no pasa nada. No, Dios no se olvida de nada. Dios tiene un registro de todo lo que nosotros hacemos, y más todavía en el caso de este juicio, que es el juicio de las copas de la ira en la séptima, donde ya viene el juicio sobre el sistema babilónico, sobre el sistema de este mundo, el sistema de la bestia. Veamos esta palabra cáliz, del griego poterion, que quiere decir vaso para beber, vaso lleno, figurativamente suerte o destino. O sea que cuando ya el vaso o la copa está rebosada, ya se está definiendo la suerte o el destino, como en este caso. La gran Babilonia fue recordada. Dios no se olvida del tratamiento cruel del enemigo de su iglesia. O sea que cuando se meten con la iglesia, Dios, aunque tiene frenada su ira, tarde o temprano va a hacer justicia. Pueblo o de los suyos, y de que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso lo dice en Apocalipsis 14:8. La caída de Babilonia profetizada, dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha hecho pecar a todo el mundo. Ahora llegó su destino final y beberá el cáliz lleno del ardor de la ira de Dios. Lo beberá ella y todos los malos que la siguen. O sea, toda la gente de este mundo que prefirió pecar y seguir haciendo lo malo, que no quisieron seguir a Cristo, aquí les llegó la hora. Los versículos: Isaías 13:1, Isaías 47 del 1 al 15, Isaías 51 del 21 al 23, Jeremías 51 y Apocalipsis, los capítulos 17 y 18. ¿Qué dice por título Apocalipsis, los capítulos 17 y 18? Vienen títulos como la condenación de Babilonia, la gran ramera vencida, la victoria del Cordero, Babilonia destruida, los habitantes de la tierra lamentan la destrucción de Babilonia, el cielo se regocija por la caída de Babilonia. O sea que todo tiene que ver con el final de Babilonia, con el final del sistema de este mundo y del gobierno de la bestia. Ahora entramos en Apocalipsis 16 del 20 al 21. Dice así: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén, amén. Entonces, en estos 2 versículos, más los relámpagos, voces, truenos, más el megaterremoto y la destrucción del imperio o gobierno mundial de la bestia. Entonces, todo esto que se viene para el tiempo de la gran tribulación, y ya
la última copa de la ira, nos anuncian la sentencia final del juicio divino y su desolador resultado. La sentencia final, la copa rebosada y ya lo último de su ira. El versículo 20, en la traducción al lenguaje actual, mire lo que dice: todas las islas y las montañas desaparecieron. Los sinónimos de desaparecieron: deshacerse, desintegrarse, evaporarse. Es dicho, no quedó ningún rasgo de las islas y de las montañas. O sea, todo fue como vuelto un terreno llano y desolado. No quedó rastro ninguno ni de islas ni de montañas, como cuando se dice no dejó sino el polvero. Eso es una frase popular. No quedó sino el polvero. O sea, como cuando ya queda todo destruido, que a duras penas el polvito. El humo desolador, mejor dicho. En la Biblia 2005, esta habla de la Biblia latinoamericana. Dice: entonces los continentes huyeron y las cordilleras desaparecieron. Es esto a entender que todo obstáculo, todo lo que era sobresaliente, todo desapareció, islas, todo lo que generaba como en cierta manera división, todo desapareció. Esto se presenta como un cuadro de desolación completa, por eso dice todo desapareció. Si desaparecen montañas, islas y todo eso, queda un panorama más bien desolador. Por eso habla de que no quedó sino el polvero. Los versículos son Apocalipsis 6:14, Apocalipsis 20:11, Isaías 2 del 14 al 17, Jeremías 4 del 23 al 25. Bueno, entonces dice que un ejemplo de esto es la destrucción de Tiro, que está en Ezequiel 26 del 15 al 21. Vamos a mirar Ezequiel 26. Así ha dicho Jehová el Señor a Tiro: no se estremecerán las costas, el estruendo de tu caída cuando griten los heridos, cuando se hagan la matanza en medio de ti. Y leo el 20 y el 21. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y daré gloria en la tierra a los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser, serás buscada y nunca más será hallada, dice Jehová el Señor. Dice como en el desierto, o sea, todo va a ser desértico, desolado va a quedar todo. El versículo 21 dice que los grandes granizos eran como piedras con un peso, pues para hacer referencia, que dice aquí granizo como el peso de un talento. El peso de esos granizos, póngale cuidado, un peso de 100 libras o más o menos entre 40 y 50 kilos. Me han dicho, eso es como por poner un ejemplo, van a ver un aguacero de bultos de cemento, o sea, para comparar el peso. Entonces imagínese si usted está caminando por la calle y le cae un bulto de cemento encima y que venga del cielo con la fuerza que vendrá, imagínese. Entonces talento es una palabra del griego talentón, para que lo tengamos ahí como en cuenta. Ahora veamos la palabra sobremanera, y ahí lo dice en el versículo al final, el 21. Su plaga fue sobremanera grande, sobremanera, del griego sfodra, que quiere decir vehemente, mucho en alto grado, grandemente, violento en extremo. Entonces imagínense, sobremanera es como esas piedras de granizo van a caer con tanta fuerza que va a ser una violencia extrema. O sea, yo creo que hasta el mismo impacto sobre la tierra la va a hacer temblar. Los sinónimos de sobremanera: en extremo, excesivamente, en exceso, demasiado, sobrenatural, exageradamente, enorme, enormemente grande, considerablemente, sumamente, muchísimo. Mejor dicho, todo lo que usted pueda llevarlo a la máxima elevación, a lo más exagerado, por decirlo así. Y para esto tenemos Éxodo 9 del 22 al 35. Yo me imagino que este versículo es la comparación del tiempo de las plagas, cuando la plaga de granizo. Y como hemos visto, esas plagas se van a repetir, las plagas del Éxodo se van a repetir en este tiempo, entendiendo lo que representa Egipto, ¿no? Egipto representa al mundo. Entonces más o menos ahí nos vamos dando la idea. La destrucción será inimaginable. La tierra será un lugar irreconocible,
devastado y convertido en un montón de escombros. Es como cuando usted va a hacer una construcción que tiene el lote y todo eso y empieza a demoler, a despejar y todo eso. Usted sabe que para eso se necesitan las herramientas, los tractores, las cuchillas, todo eso. Entonces ellos recogen todo eso, abren todo y se levanta un polvero. Entonces, así mismo será convertido en un montón de escombros la tierra. Toda la tierra será desolada. Especialmente Babilonia, la capital del gobierno del anticristo, y con ella todo lo que la cultura humana caída había producido. Todo quedará hecho añicos. Todo lo que tenga que ver con este mundo, con los terrenales, con los que no tienen su nombre escrito en el cielo, con los que no tienen que ver nada con Dios. Todo este sistema. La tierra será una bola de nada. O sea, estoy tratando de dar ejemplos para que todo quede más claro. Tal vez como al principio en Génesis 1, cuando estaba vacía, que era tal vez, o sea, estoy como tratando de colocar un ejemplo. La pregunta que nos podemos hacer: ¿cuál será la respuesta de los hombres ante este último juicio? ¿Qué nos podemos imaginar del hombre en este tiempo ante un juicio como este, siendo que es el último y es el más devastador? La respuesta es tan sencilla: los hombres blasfemaron contra Dios. Mejor dicho, el que no se ablanda se endurece. En vez de ablandarse con tantos juicios, lo único que Dios demostró cada vez más que sus juicios eran justos, porque en vez de la gente reconocer, aunque sea que estaban mal, lo que hicieron fue blasfemar contra Dios. En la TLA dice que la gente insultó y ofendió a Dios. Eso hicieron. Esas eran las blasfemas. Insultos y ofensas hacia Dios. Ya nos podemos imaginar qué le podían decir a Dios. La gente de la tierra será consciente de que está ante el juicio final de Dios. Óigalo bien, hay conciencia de que llegó el juicio, de que era verdad lo que se venía. Pero no reconocerán su error, no aceptarán su condición. Ese es, mejor dicho, la mata del orgullo. Como cuando alguien ha fallado y en vez de reconocerlo, decir, sí hermano, reconózcalo, lo que hace es enojarse más y remacharse y no decir perdón, por decir algo. Entonces ellos no reconocerán su error, no se arrepentirán y menos pedirán perdón. Seguirán con la misma actitud manifestada en los juicios anteriores. Y de esto nos habla el versículo 9 y el versículo 11. Vamos a ver el 9. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Y el 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Solo insultos, solo ofensas hacia Dios, cero arrepentimiento. Eso es para que nos demos cuenta de que el tiempo del arrepentimiento es sobre la gracia. De resto, los hombres de este mundo van a insultar, van a ofender más a Dios. En la ley leemos que los blasfemos debían ser apedreados. Levítico 24:16. Vamos a leerlo. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Imagínense, ese sería el pago de blasfemar contra Dios. ¿Y qué les llovió? Unas piedritas de granizo de 50 kilos. O sea, que ¿cómo iban a morir? Apedreados también. Y viendo cómo el granizo caía sobre ellos, pareciera estar dándoles a entender que Dios estaba cumpliendo su sentencia sobre ellos. Pero para nada arrepentimiento, solo insultos. El granizo es una herramienta frecuente de juicio contra los enemigos de Dios. Vamos a verlo. Hay 4 cosas que nos demuestran lo que acabamos de decir. Que el granizo es una herramienta frecuente de juicio contra los enemigos de Dios. Lo primero, contra Egipto. Vamos a leer los versículos. Contra Egipto, Éxodo 9:24. Dice así Éxodo 9:24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y esta es la plaga de granizo contra los enemigos de Dios, que son los de Egipto.
Lo segundo, en contra de los de Canaán. Esto está en Josué 10:11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horom, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, creo que dice así, es Aseca o Aseca. Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Imagínense la mortandad que hubo. Enemigos de Dios. Porque si eran enemigos de su pueblo, también eran enemigos de Dios. Tercero, en contra del Israel apóstata. Isaías 28:2. Isaías 28:2. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Condenación de Efraín. Está hablando de la apostasía de Israel en ese tiempo. Y el que apostata, si nosotros entendemos eso, el que apostata no quiere nada con Dios, o sea que es enemigo de Dios, o sea que sí está hablando concretamente. Lo cuarto, en contra de Gog y Magog. Ezequiel 38:22. Dice así Ezequiel 38:22. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Profecía contra Gog. Y sabemos que es contra Gog y Magog. Entonces vemos que es una herramienta que Dios utiliza contra sus enemigos, el granizo. Y precisamente aquí estamos hablando de los enemigos de Dios, de los enemigos de la cruz, de los que no querían nada con Dios. En este capítulo 16 nos habla de que es un gran capítulo que describe una gran maldad, grandes herramientas de juicio a un gran Dios y a su gran día de victoria, porque este es el tiempo final. Está hablando del último tiempo, de la última copa de la ira, del final de la ira de Dios, donde nosotros nos encontramos en el versículo 17, que al final de este versículo dice, hecho está, consumado es. Cuando Jesucristo dijo, consumado es, ya está hecho, ya se acabó. Ya lo que tenía que hacer Jesucristo en la cruz lo hizo. Y aquí pasa lo mismo, donde Dios dice, hecho está, ya consumé mi ira, se acabó la ira, se acabó el juicio, se acabó lo malo, hecho está. Con esto damos por finalizado este capítulo 16. Aquí acabamos ya el capítulo 16. Ya pues, obviamente, para la próxima enseñanza entraremos en el capítulo 17, que hace referencia a la condenación de Babilonia. Y tiene por título La gran ramera, el cristianismo apóstata y su poder sobre el cuarto imperio mundial que ha revivido. Entonces, con esto nos despedimos por hoy. Que Dios los bendiga.